Continuamos programa. Lo que viene a continuación es el dato que faltaba. Muy bien, en el dato que faltaba nos hemos preguntado cómo es posible que en el año 2004, que es ahorita, no es tan atrás, el Perú alcanzara la cifra más alta de personas muertas por VIH-Sida. La enfermedad llegó a nuestro país en 1983. Vinieron los primeros enfermos, las primeras reacciones, los primeros fármacos, pero ¿sabían ustedes que en el 2004, 2005 alcanzamos la cifra más alta? ¿Qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? ¿Sabían ustedes que en el Perú se rechazó a homosexuales, a prostitutas, cuando se contagiaron de VIH? ¿Que la gente no usaba el mismo water que una persona con VIH? ¿Que hubo gente que no les hablaba? ¿Que hubo niños que no se pudieron matricular en escuelas porque había un niño con VIH? ¿Sabía usted que los bancos de sangre, algunos de ellos estaban contaminados y que no se podían hacer transfusiones? ¿Qué tal si contamos esta historia? Siempre en la lógica, para que no se repita otra vez. Hubo buenos médicos, buenos infectólogos que hicieron frente a esta epidemia. Y esa historia hay que contarla. ¿Y saben por qué? Porque además en este momento en las elecciones hay candidatos al Congreso que han dicho yo me la voy a jugar por el tema VIH-Sida. Y vamos a conversar con ellos también. ¿Qué les parece? Y luego hacia el final les voy a compartir con ustedes en nuestra saga de la Galería de los Miserables algo que no van a creer. Pero será más adelante. Estoy enlazado con el doctor Omar Neira. Él es médico, especialista en salud pública y me va a ayudar a entender un poquito más lo que significó que el Perú enfrentara una epidemia tan dura, tan difícil y tan compleja como fue la epidemia del SIDA. Doctor Neira, siempre es un lujo conversar con usted. Bienvenido al programa. Gracias, Carlos. No, para mí un placer de conversar contigo y temas tan sensibles como el caso del VIH, que sigue generando muchas muertes. 1983 llega al Perú el primer caso. Probablemente viene de los Estados Unidos. ¿Sabíamos a lo que nos enfrentábamos? ¿Qué era lo que sabíamos en ese momento? No, hubo mucha estigmatización y mito alrededor en esa primera etapa, producto de que este era un virus nuevo y los mecanismos de contagio realmente estaban en ese momento en pleno estudio, investigación, los mecanismos de transmisión también, y la estigmatización para ciertos grupos de población lo que hizo fue frenar un desarrollo importante en la prevención y tratamiento, y por lo tanto en esa estigmatización, insisto, inadecuado, tardó en enfrentar con la ciencia adecuadamente un virus, como otros virus que se han y se seguirán enfrentando en el mundo. Omar, voy a hacer acercamiento de esta nota que apareció en la revista Caretas, que dice lo siguiente. Según el Ministerio de Salud, el primer caso de SIDA llegó en 1983, al año siguiente ya eran 4 y al año siguiente ya eran 7. ¿La progresión de la enfermedad era una progresión rápida para el Perú o más bien controlada? Fue una progresión lenta en esa etapa, debido a que, a diferencia de otros virus, para acá tiene que haber un contacto importante para la transmisión. Y por lo tanto no tuvimos casos importantes que, digamos, afectaran el sistema sanitario, pero sí afectaron a las personas, ¿no? Con el tiempo, esto creció importantemente en los próximos años y ya poblaciones importantes se contagiaron. En la siguiente imagen quiero mostrarte, Omar, mientras vemos también la imagen de un muchacho ya contaminado con sarcoma, digamos, ya con la enfermedad desarrollada, el VIH convertido ya, digamos, en SIDA, se veían las marcas, el sarcoma de Kaposi, ya el desarrollo de la enfermedad. Aquí vemos al doctor Uriel García investigando, por supuesto, la enfermedad. La imagen de Rock Hudson, digamos, como el gran símbolo del cine americano que llamó la atención sobre la enfermedad.
Y lo que vemos abajo es la Comisión Nacional de SIDA. ¿Quién conforma esa Comisión Nacional? ¿Qué posibilidades y potencialidades tenía para acotar y enfrentar la enfermedad, políticamente hablando? Eh, no siempre estos comités técnicos son los adecuados, porque a veces la política gana y lo vivimos en la pandemia de la COVID-19 Es también. verdad. No siempre los más acertados, los con mayor experiencia, en la poca experiencia que se podía tener con VIH, fueron los que podían intervenir, pero sí teníamos grupos de profesionales académicos importantes que favorecieron a una adecuada en su primer momento con la información que se tenía y cómo venía el mundo, y en ese momento con la OMS de los 80 se pudo adecuadamente, digamos, tener un control y que esto no fuera una crisis sanitaria importante, ¿no? En esa época. Y creo que ahí el Perú, bajo ciertos liderazgos, pudo controlar adecuadamente, a pesar de los casos, y no desbordar el sistema sanitario. Omar, ¿tú dirías que inicialmente era esta una epidemia de sectores medios, de sectores pobres, o era transversal a todas las capas sociales? Yo creo que esta es transversal a todas las capas sociales. Si bien es cierto, tiene condiciones especiales de transmisión, pero afectó a todas las capas sociales. Claro que las altas tenían acceso a tratamiento con lo que había, Mm. diferente a las capas de abajo. Y las capas de abajo siempre van a sufrir en esta o en otro tipo de epidemia importantemente. No hubo cierre de fronteras, no hubo el cierre de, digamos, el pánico del COVID, digamos que cerramos, o sea, nos encerramos. En este caso, ¿por qué no? Porque el liderazgo creo que de la OMS era diferente al que se ha tenido en la pandemia 19, y lo otro que el nivel de, digamos, la capacidad de contagio del virus respiratorio es distinto a este virus Claro, del VIH. claro. Por lo tanto, las decisiones que se tomaron fueron distintas, creo que en cierto modo adecuadas, que influyó que la población en general no se afectara, más allá de mitos y tabúes que sí hubo alrededor, no se afectó, revisando esto un poco la literatura. De acuerdo. Siguiente imagen, compañeros, por favor. La estigmatización a la comunidad homosexual y a la comunidad de mujeres dedicadas a la prostitución. No tengo datos en el caso de hombres dedicados a la prostitución, pero sí en el caso de mujeres. Cuando hablamos de estigmatización, ¿lo recuerdas como una cosa muy fuerte, muy señalados, perseguidos? Sí, y por eso al inicio te decía, se estigmatizó mucho. Y ahí siempre hay que poner el pare porque esta es una enfermedad, es una transmisión y la ciencia tiene que mandar. Si bien es cierto, los mayores casos se presentaron en estas comunidades, pero eso no implica estigmatización. Tanto así que habían palabras ya para denotar en forma peyorativa a ciertos grupos de población por este tema, ¿no? Se les decía, no sé si tú recuerdas, yo era pequeño, pero es sidoso, ¿no? Alguien Sidoso, que tenía una sidoso, cierta condición, ya eres sidoso, peyorativo, y eso no estuvo bien. de acuerdo. Por lo tanto, acá creo que sí, la academia perdió, podría haber hecho mejor labor para educar y decir, ojo, tiene que ver con hábitos, sí, alguna población puede afectarse más por ciertos hábitos o desconocimiento, pero eso no significa estigmatizar. Claro. Y ahí podríamos haber hecho algo mejor. En Mpox pasó lo mismo hace 2 o 3 años, recordarás la viruela del mono, también está ligado a la transmisión sexual y pudimos manejarlo de una manera distinta y no hubo mayor caso, ¿no? Mayor, digamos, relevancia de afectación de la salud pública. De acuerdo. ¿Qué pasaba con los bancos de sangre, que comenté también al inicio? Las personas con hemofilia, las personas que necesitaban transfusiones. ¿Los bancos estaban contaminados, Omar? A ver, en la medida que si yo no recuerdo o no tengo acceso a esas noticias, pero en la medida que si no había un control adecuado para el diagnóstico cuando se hacía la recolección de la sangre, podrían haberse contaminado. Y la sangre en unidades es vital para la vida de las personas. Es probable que en algunos casos se dio. Hoy se controla mejor el sistema de nación, hoy Claro. te hacen los exámenes, si no eres positivo a VIH, bien,
y si eres positivo, nada se descarta y la vida continúa. El paciente con VIH tiene contagio como cualquier otro virus y la vida continúa. El AZT como primer fármaco, ¿qué resultados dio? Los resultados, digamos, esperanzadores en ese momento, creo yo, veníamos todavía aprendiendo y ya los siguientes fármacos han mostrado mayor eficacia. Hasta ahora no tenemos tratamiento real, masivo a la enfermedad, pero digamos, los retrovirales han ayudado mucho a la sobrevida de los pacientes. Finalmente, Omar, esta es una lucha que tiene que ver también con estrategias de comunicación en salud pública, es decir, esto no es solo un tema de fármacos, sino de mucha información. Es mucho más importante que el fármaco la estrategia de salud pública. Porque acá es un tema de hábitos y prevención. Y la prevención parte por una de las políticas grandes que promueven la atención primaria y la salud pública. Podemos evitar muchísimo haciendo información, educación, cambio de conductas y evitar que la gente enferme. Ya los medicamentos están cuando está la enfermedad, pero se puede hacer muchísimo. Y ahí tenemos que trabajar fuertemente en nuestro país, porque no es solo para VIH, para todas las otras enfermedades, en trabajar en prevenir enfermedades. El 80% de las patologías, posiblemente, Carlos, incluido algunos tipos de cáncer, son prevenibles. Y tiene que ver con eso, educación. Y hacemos poco por ello en este país. Y entonces, ¿por qué los mamarrachientos, Muñantes y compañía van diciendo por ahí que la educación sexual integral y el tema del enfoque de género es un absurdo, Omar? No lo entiendo. A ver, yo soy un científico y para nosotros la evidencia nos muestra que se han logrado eliminar o disminuir enfermedades en el mundo a través de la educación. La atención primaria tiene dos pilares, la prevención y la promoción de la salud, llámese educación. Es un pilar fundamental para prevenir enfermedades, educar. Lo contrario, terminamos mal como en pandemia. En pandemia no fuimos capaces de educar bien y terminamos muy mal. Clarísimo. Omar, te agradezco muchísimo siempre la pertinencia y la calidad de la información que nos das, siempre con evidencia científica y con datos. Te agradezco muchísimo la reflexión que has podido compartir con nosotros. Encantado, gracias. Un gran abrazo. Omar Neira, especialista en salud pública, médico, acudan siempre a la fuente. Omar es una persona que nos ayuda a reflexionar sobre estos temas. ¿Por qué vamos a quitar la educación sexual integral de los colegios? Si yo fuese ministro de Salud, miren, yo repartiría condones en cada puerta de colegio. Por supuesto que vendría Rafael Rey y diría que estoy incentivando que los muchachos tengan sexo. Es que lo van a tener. Es que lo van a tener. Si han de tenerlo, que lo tengan con condones. ¿O no? Hasta mi abuela, que era del año 1903, sabía esto. Bueno, pero hay candidatos al Congreso que han decidido y que han dicho, oye, a mí el tema del VIH-Sida me interesa, ¿eh? Y de llegar al Congreso, mi agenda tendría que ver con esto. Y en su plataforma de trabajo y en su plataforma política, y en su apuesta al Congreso han dicho, a mí el tema del VIH me interesa. Y claro, en tanto que este programa tenía que ver con eso...